Hola a todos, como parte de una ayuda para su preparación para la evaluación parcial he traído unos ejercicios de perímetros y áreas de algunas figuras geométricas. Bien, voy a calcular el perímetro y área de este rectángulo. En cualquier figura geométrica el perímetro es la suma de todos sus lados, ¿no? Entonces aquí tengo este lado que mide 5 unidades, 12 unidades. Le he puesto unidades porque no es centímetros, no es metros, es 12 de estos cuadritos, de estos espacios que los he tomado como unidades. Por eso pongo 12 unidades, 5 unidades. El perímetro es la suma de todos los lados. Tengo 5 unidades, 5 unidades del otro lado, 12 y 12 unidades. De manera que el perímetro es 12 más 12, 24, más 10, 34 unidades. Ese es el perímetro de este rectángulo. ¿Cuánto miden todos sus lados? El área es el espacio que hay adentro. El área ya no se mide en unidades, sino en unidades cuadradas. Una unidad cuadrada sería esto que está aquí. Un cuadradito de estos, ¿ya? Esto es una unidad, entonces es una unidad cuadrada. Si fuera centímetros, sería centímetros, esto sería un centímetro cuadrado. Pero en este caso es unidades. Y el área es cuántos de estos cuadrados entran en esta figura. Ese es el área. Yo observo que aquí entran 5. Aquí entran 5 y son 12 columnas de A5, de manera que el área es 12 por 5. 12 por 5, 60 unidades cuadradas. Bien, la fórmula para hallar el área del rectángulo, para hacerlo directamente en alguna otra ocasión, es multiplicar un lado, base por altura. Base por altura. 12 por 5, 60 unidades cuadradas. La segunda figura de la que voy a hallar un perímetro y área va a ser un rectángulo. El rectángulo lo voy a trazar dividiendo este rectángulo en dos partes. Borro esto que está aquí. Trazo un triángulo. Voy a hacerlo con las mismas dimensiones, la base, la misma altura, para ver la diferencia. Aquí está. Bien, voy a hallar el área de este triángulo que está aquí. Bien, borro lo del rectángulo. Bien. Para calcular el perímetro es la suma de todos los lados. Voy a hallar el perímetro del triángulo, ya no del rectángulo. Bien, entonces tengo este lado que sigue midiendo 12, la altura 5, pero ahora necesito saber cuánto mide este lado que está acá. Este lado mide 13 unidades. Ustedes lo pueden medir con una regla si es que no le da el profesor. O, bueno, más adelante podrán calcularlo por una herramienta que se llama teorema de Pitágoras. Pero por ahora ustedes lo pueden medir si es que el profesor no le da ese dato. El perímetro es la suma de todos los lados. 12 más 13 más 5. 25 más 5, 30 unidades. Ese es el perímetro del triángulo. El área, como hemos visto, este triángulo es la mitad del rectángulo. Entonces la fórmula será base por altura, que era el área del rectángulo, y como el triángulo es la mitad, divido para 2. Esta es la fórmula del área del triángulo. Reemplazo los datos y tengo que área es igual base 12 por altura 5 dividido para 2.
¿Ya? Aquí puedo simplificar antes de multiplicar. Mitad 1, 6, 6 por 5, 30. 30 unidades cuadradas. Aquí en este ejercicio es una coincidencia que haya salido el mismo número, 30 y 30, porque estas son 30 unidades, se refiere a 30 de estos espacios. Y el otro 30 unidades cuadradas, se refiere a 30 de estos cuadraditos que van a entrar en esta figura. La siguiente figura es un romboide, al que voy a hallar nuevamente perímetro y área. Perímetro del romboide, como en todas las figuras, el perímetro es la suma de todos los lados. Este lado mide 12, el lado de acá abajo también mide 12. Ahora, no confundir la altura con el lado. La altura es la distancia entre los dos lados paralelos, distancia perpendicular. En cambio, este de acá son los lados, ¿no? Para el perímetro vamos a usar cuánto mide el lado, 5,8 unidades. Y el otro lado que mide lo mismo, por ser un romboide, que es un paralelogramo, que tiene sus lados paralelos. Sumo los lados, perímetro es igual, 12 más 12, 24, más 10, 34, punto 8 es 1.6, 34, 35,6 unidades. Ese es el perímetro del romboide. Ahora el área del romboide. La fórmula para hallar el área del romboide es la misma fórmula que el área del rectángulo. Base por altura. ¿Por qué se usa la misma fórmula? Porque como vemos aquí en este romboide, esta parte que sobra aquí es la misma que falta del otro lado. Si esto yo quito y pongo acá, tendré un rectángulo de dimensiones 12 y la altura 5. Entonces el área del romboide es la misma fórmula del área del rectángulo. Área, la base, 12 unidades por 5 de la altura, 60 unidades cuadradas. Ese es el área del romboide. Bien, la siguiente figura que he traído es un romboide, que las dimensiones van a ser las mismas, de 12 y 5 unidades las diagonales, para que tenga similitud con las figuras anteriores. Bien, primero voy a trazar el romboide. Para trazar un romboide es mejor trazar primero las diagonales. Una de las diagonales mide 5 unidades. Y la otra diagonal mide 12 unidades. Bien, para que el rombo nos salga bien, las diagonales tienen que cortarse mitad por mitad. Entonces en la mitad trazo la otra diagonal. Ahí está, estas son las diagonales del rombo, van a ser líneas de trazos. Estas son las diagonales y uno estos puntos y obtengo el rombo. Aquí he puesto la diagonal más grande de manera horizontal y la diagonal más pequeña en vertical, pero puede estar también en la otra posición. Recordemos que el rombo es un cuadrilátero que tiene todos sus lados iguales. Esta diagonal, la diagonal más grande, 12 unidades, y la diagonal menor, 5 unidades. Bien, nuevamente aquí, usando Pitágoras en años superiores, en los próximos años,
Por ahora usted puede medir, o si el profesor le da, usted puede determinar cuánto mide los lados. Estos lados miden 6,5 unidades, ¿no? Repito, usted este dato lo puede medir o el profesor se lo puede dar como dato, ¿no? O también en próximos años usted lo podrá calcular usando una herramienta que se llama teorema de Pitágoras. Bien, el perímetro nuevamente es la suma de todos los lados. Como los lados son iguales, por ser un rombo, simplemente multiplico 4 por 6,5 y obtengo el perímetro. 5 por 4, 20, 6 por 4, 24. Ya. 26 unidades es el perímetro de este rombo. Ahora el área. ¿Cómo calculamos el área? Bien, para calcular el área multiplico las diagonales. Al multiplicar las diagonales estoy hallando el área de este rectángulo. Esto mide 12 por 5 de altura, estaría hallando el área de este rectángulo de acá. Y yo me doy cuenta que el rombo es la mitad de toda esa área. Esto es el área que yo calculo si multiplico solamente las dos diagonales. ¿Ya? Al multiplicar diagonal por la otra diagonal estoy hallando el área de este rectángulo. El rombo es la mitad de ese rectángulo, de manera que la fórmula para hallar el área del rombo es la multiplicación de las diagonales dividido para 2. Multiplico, pongo área igual 12 una diagonal, 5 unidades la otra diagonal, dividido para 2. De nuevo simplifico primero, 6 por 5, 30 unidades cuadradas. Ese es el área de ese rombo.